Bien, continuamos. Eh, Bien, aquí aprenderás pues a reconocer los procesos y alcances de un proyecto en la etapa de construcción, identificar las características de un proyecto de Construction Documents y también gestionar la información del mismo. Bien, empecemos con la parte inicial, es con la parte conceptual. ¿Qué es un Construction Documents o acá en Colombia se conoce como qué es un proyecto? Más que todo, proyecto ejecutivo. Esto a menudo es un conjunto completo, por decirlo así. Digamos que no... este es un concepto que extraje de la internet, pero digamos que no es 100% completo porque a medida que van construyendo van a surgir siempre cambios en la obra y digámoslo así, el pliego nunca es los mismos números de planos. Siempre va a haber un plano adicional que hay que agregar o siempre va a haber un detalle que hay que agregarle en el pliego. Entonces no siempre es completo. Digamos que sería completo, pero con la información necesaria. Más bien es un conjunto de planos con la información necesaria para poder empezar a construir. Quizás se refiere a completo a que intervienen muchas disciplinas, como es arquitectura, es estructura, instalaciones, no solamente instalaciones de sanitarias, aire acondicionado, eléctrica, sino que también otras especialidades como sistemas de incendios, eh, tecnología, control, gestión del edificio, incluso puede haber domótica, esas disciplinas o esas subdisciplinas que existen o que digamos que están involucradas en la construcción, pues ellos aportan su información en planos para poder coordinar todo el proyecto y que al momento de realizar las obras pues no haya ningún tipo de percance en cuanto a la información. Bien, entonces aquí siguiendo con el concepto, dice que es un conjunto completo de dibujos arquitectónicos. Bueno, en este caso del curso son de tipo arquitectónico, pero también hay construction documents para estructuras, también para instalaciones, también para planos de taller o de fabricación. Ya, también eso se puede considerar como un proyecto ejecutivo, un construction document en el que ellos incluyen planos de sitio, plantas, secciones, detalles, etcétera. No solamente son esos los que se mencionan, sino que también están cuadros, planos de acabados, elevaciones interiores, elevaciones de diseño interior, fachadas y todo lo demás es más bien toda la información que requiera para poder construir. Dice, dice que se combinan con dibujos estructurales, sí, exacto, posiblemente mecánicos y eléctricos, y que tienen un suficiente detalle para que el contratista construya su proyecto. Así es, eso es en sí lo que consiste un Construction Documents. ¿Cuáles son los procesos para llegar a la etapa de construction? Bueno, empezamos con una etapa inicial y es la que siempre parte el arquitecto y es el schematic design o esquemático, esquema básico. Es la primera fase. En este paso, pues el arquitecto habla con el cliente. Digámoslo así, es un intercambio de información entre el cliente y el arquitecto, en el cual solamente se discuten las ideas que el cliente pueda tener o las necesidades que el cliente pueda tener y que el arquitecto a través del dibujo o de un esquema, no tiene que ser tan específico el esquema, como puedes ver en la gráfica, son simplemente líneas y notas para poder indicar la idea, más que todo. No es necesario llegar hasta el detalle de que cuánto mide el muro, cuánto es el espesor del muro, qué es el material del muro, no. Aquí en esta etapa es muy abstracta, no tiene nada de información, solamente son dibujos básicos en el que el arquitecto interpreta inmediatamente las ideas, ¿ya? Más que todo es eso. Y eso a menudo
con, con otras herramientas como la escala, la proporción. Hay muchas características que tiene en cuenta el arquitecto al momento de hacer los esquemas, como son proporción, ritmo, distribución, orientación, todo ese tipo de elementos que son físicos para el proyecto y estéticos, lo utilizan para poder plasmar esas ideas. Entonces, esa es la primera etapa en la cual no hay nada de información, simplemente son ideas, en el cual el arquitecto tiene como punto de partida para poder empezar a diseñar. Esa es la etapa esquema básico o schematic design. Pasamos al siguiente, después que una vez se haya hecho el esquema básico, pues, y además de eso, se haya probado una etapa inicial del proyecto con el cliente, pues se pasa a, ahora sí, a empezar a desarrollar un poquito más el proyecto. Aquí en la etapa de Design Development o anteproyecto, aquí en Colombia, se llama así anteproyecto, es una etapa que va antes del proyecto. O sea, no está nada definido para construir, simplemente se ha definido la idea como tal. Entonces aquí se recopilan los resultados de la fase de diseño esquemático y que nos lleva un paso más allá, que implica especificar elementos como materiales, ubicaciones de ventanas, puertas, detalles estructurales generales. Mira que no dice un detalle tan específico, sino que son detalles en general, como por ejemplo cómo va a ser mi estructura de la cubierta o cómo va a ser mi fachada, en qué materiales voy a usar, la ubicación de mi ventana, qué tipo de ventana voy a usar. Más no estoy diciendo aquí la ventana se construye con un pilar o con un antepecho de tipo de madera. No, ahí no estoy especificando nada a detalles, solamente estoy, eh, digamos, moldeando la idea. Este desarrollo se suele producir en un sitio más detallado, ¿sí? Hay los proyectos aquí son un poquito más detallados en esta etapa, pero no son lo suficiente para construir. Todavía no son, la información no es apta para ser utilizada para realizar las obras. ¿Ok? Entonces aquí se agregan dimensiones, secciones más completas, elevaciones y todo eso. Entonces hay que tener en cuenta eso, que al momento de hacer el proyecto, si te piden hacer un proyecto en Design Development, recuerda que no tienes que ser tan específico, solamente es moldear la idea que ya tienen prevista. ¿Ok? Entonces, ya llegando a la etapa de un Construction Document, pues aquí lo que hacen es que muchas oficinas tienen sus propios estándares. Cada oficina tiene sus estándares basados en un estándar global. ¿Qué quiere decir? Anteriormente se había hecho un estándar nacional, por decirlo así, en Estados Unidos, para poder, digamos, regular la información que entrega cada profesional. Porque hay profesionales que entregan cierta cantidad de información o cierto tipo de información y hay otro profesional que entrega otro tipo de información que es totalmente, casi totalmente diferente al primero. Entonces, ¿qué pasaba? Que al momento de llegar a las curadurías o a las entidades territoriales para poder aprobar las licencias de urbanismo, eh, la información era dispersa. En ese caso, no se podía entender muy bien o se tardaba mucho en entender cómo estaba compuesto el proyecto. Entonces, ¿qué decidieron en ese punto? No recuerdo en qué fecha, sino que pienso como una opinión que eh, al momento de presentar todos los proyectos tendrían que tener una información así sea básica, una básica, en el cual los curadores se enfocaban en esa información de que el proyecto pudiera cumplir con todos los requerimientos y así poder aprobar la licencia. Entonces, ¿qué hicieron? Que la información estuviera organizada de tal manera que los curadores o las entidades pudieran interpretarlo de manera mucho más fácil y que al momento de aprobar las licencias pues sería mucho más sencillo
de estructurar o de decretar esa licencia. Entonces, eh, sin embargo, las firmas de arquitectura o los profesionales que son independientes pueden agregarle un toque, por decirlo así, un estilo de trabajo, un modo de trabajo a esas bases de estándar para poder dejar, como te decía antes, dejar huella o dejar claro cuál es mi trabajo, cuál es la calidad de mi trabajo. Entonces, eso era inicialmente el Construction Document en su etapa inicial. Habría que ver cómo se desarrollaba en ese punto. Había una desorganización de la información y posteriormente a eso decidieron que la información que se entregara fuera la estándar, y si querías agregar algo de tu firma o de tu huella profesional lo podrías hacer siempre y cuando esa información básica que te requieren siempre esté, nunca falte. ¿Ok? Entonces hay una manera para esa organización, hay una manera de nombrar los planos. Y hay un código que ellos siempre dejaron por escrito o dejaron, digamos, establecido que todos los planos manejen el mismo código para poder, eh, digámoslo así, para poder identificar la información contenida dentro del proyecto, dentro de los pliegos. Entonces empezamos con el primero. El primer código es el número del plano. En este caso, el número del plano se divide en tres partes. El primer código o el primer designador es la disciplina. La disciplina, ¿cuál es? La cual define la información que voy a entregar. Por ejemplo, aquí hay tres componentes que componen, perdón, que valga la redundancia, tres componentes que incluyen el número de la hoja en un conjunto de documentos de construcción. Las dos primeras letras, o más bien los dos primeros caracteres, indican la disciplina que está compuesta el documento. Por ejemplo, la letra A indica arquitectura, siempre. Hay una tabla, esta, hay una tabla que indica qué tipo de disciplina o qué disciplina vas a entregar en la documentación. Si va a ser arquitectura, en este caso sería la letra A. Si va a ser documentación estructural, que solamente que eso no es, más que todo es estructura y refuerzos, más que todo detalles de refuerzos y todo eso, todo es, tenga que ver con estructura. Aquí en inglés se designa con la letra S. En Colombia puede designarse con la letra E. Bien. En el caso de electricidad o el sistema eléctrico es con la letra E. El sistema mecánico, que para nosotros son aires acondicionados simplemente, eh, son la letra M. El sistema de planos hidrosanitarios son la letra P. En el caso de Estados Unidos es plumbing. Está Fire Protection y así. Hay un listado que tú puedes usar para poder identificar la información que vayas a trabajar. Si un arquitecto te contrata, entonces sabrás que solamente vas a manejar información de arquitectura. Si un estructural te manda los planos para hacer un modelo en Revit y te pide adicionalmente documentación, entonces sabrás que siempre vas a usar la letra S para temas estructurales. Entonces ese es los dos primeros caracteres o el primer carácter, el primer componente va a ser el de la disciplina. El siguiente número, o más bien el siguiente carácter, es el tipo de hoja. ¿A qué se refiere con el tipo de hoja? Hay diferentes tipos de planos que conllevan a una información en específica. Entonces, esa información se agrupa en ese número para, digamos, organizar siempre la información. Por ejemplo, que la información no sea dispersa. Es por decirlo en algún caso. Si yo tengo planos de planta, pues yo lo agrego en la planta 1. Y si tengo planos alargados o planos a detalle, lo incluyo en el grupo 4.
¿Qué pasa si incluyo un plano de detalle, una planta de detalle en plano uno? Pues ahí confundo la información, porque la información que muestras en el grupo uno solamente es general, no es nada específico. En cambio, en planos a detalle o plantas a detalle, sí agregamos información mucho más específica que en el grupo uno. El grupo uno es para saber la distribución, para identificar los espacios y para identificar también los accesos y salidas del edificio. Más nada, no sirve para identificar eh, distanciamiento, detalle de dimensión, nada. No es, esa información no va en ese grupo. ¿Ok? Entonces hay que tener eso siempre en cuenta. Y el siguiente o el tercer, digamos, el tercer carácter es la secuencia del número. Están organizados por secuencias, por decirlo así, del 0 al 99. Tú organizas la información como quieras estructurarla, por decirlo así. Entonces, esta secuencia a veces coincide con el número del nivel. Por ejemplo, tengo la primera planta del edificio, planta nivel uno. Entonces yo puedo identificarlo como, por ejemplo, arquitectura es en planta, entonces va en el grupo uno y es el nivel uno, por decirlo así. La secuencia número uno es el nivel uno. Si es el siguiente nivel, nivel 2, pues sería 102. Si es nivel 3, 103. ¿Qué pasa cuando son, por decirlo así, qué pasa cuando son niveles de sótanos o semisótanos? Pues puedes hacerlo con el número cero. Puedes arrancar desde el número cero, 0 a 001, para indicar que va por debajo del nivel uno. O puedes hacerlo partiendo desde cero, aquí en la secuencia cero, y puedes darle, si tienes más de 3 sótanos, pues comienzas desde cero hasta llegar hasta la primera planta. Y la planta puedes comenzarlo no desde el uno, sino comienzas desde el 10. El 10 en adelante serían las plantas del nivel uno en adelante. Y las plantas del sótano serían desde el cero hasta el 10. ¿Ya? ¿Me hice explicar? ¿Alguna pregunta tienes con respecto a esto, Carlos? No, sí entendí esa parte. Ok. Entonces, eso es el primer componente que Continuum Construction Document, es identificar los planos. ¿Por qué? Porque la información es muy compleja. Entonces, para poder abordarla, se hacen grupos de planos y cada grupo va a contener su información con respecto a ese grupo. Cada grupo debe estar definido la información que vayamos a aportar. Entonces, esos son el código. Entonces, cada vez que veas un plano, identifica primero el número del plano para saber qué información va a estar aportando. Y también sirve para poder localizar la información. En el caso de que, por ejemplo, tengo un plano que es de detalles, pero si este grupo de detalles lo tengo en el grupo 9, entonces ellos, digamos, ya entienden, ya tienen adoptada ese estándar de la agrupación. Si dices que busca el detalle 90 tal, entonces vas a confundir un poco a las personas que vayan a estar leyendo el proyecto. Porque se supone que los detalles van en el grupo 5. Y si colocas detalles en el grupo 6 o 7, puede que estés confundiendo información. Hay excepciones, no digo que no, pero sí hay excepciones en el que, por ejemplo, en el grupo 6 puede haber detalles, pero esos detalles van referenciados a lo que esté mostrando en el cuadro. Por ejemplo, un cuadro de puertas, no solamente va la tabla de la tabla con la identificación de las puertas, sino que también van detalles de la puerta que están referenciados en el cuadro, y también hay elevaciones de la puerta que indican cómo es el diseño de la puerta y que está referenciado en el cuadro. O sea, hay excepciones, puede haber información mezclada, pero no tanta, es muy específica la información. Bien, es esto. La secuencia, bueno, la secuencia es el número final, que lo que te indica es el número de la secuencia de la hoja, más que todo, es el número va desde el 01
o desde el cero, a partir del cero, puedes usar el número cero hasta el 99. A partir de allá del 100 hasta el 200 sería otro grupo que tú puedas, digamos, establecer. Que no exactamente tiene que ser eh, los mismos del primer grupo, sino que puede ser otra información que quieras agregar. Pero casi nunca, casi que yo me he topado con un proyecto que llegue hasta el 200, no he visto por ahora. Pueden llegar hasta el 99, sí, hasta el 99 pueden llegar, he visto que sí llegan, ya que el proyecto es muy complejo o es muy grande. Entonces, manejar la información en paquetes pequeños, lo que hacen es, hacen por etapas. La primera etapa hacen una parte del proyecto y en la segunda etapa usan la misma secuencia, hacen del 0 al 99, pero ya es otra etapa. Entonces pueden agregarle adicionalmente aquí un tercer número en el que indiquen la etapa. Por ejemplo, etapa 1, entonces sería 1 AD107.1 de la etapa 1 o A107.3 de la etapa 3. Entonces cuando el proyecto es gigante, es un megaproyecto, entonces ¿qué hacen las firmas? Hacen el proyecto por etapas y en la secuencia le agregan algún carácter que los identifique para saber en qué etapa corresponde ese juego de planos. ¿Ya? Eso es lo que consiste el número de la secuencia. Entonces aquí hay un ejercicio que yo hice anteriormente y es cómo identificas un plano. Por ejemplo, aquí lo hice con un grupo y ellos identificaron. ¿Qué hacían primero? Identificaban primero la letra. El primer código que tienes que identificar es la letra. Sabiendo cuál es la letra, tú te puedes ir a la tabla, identificarla dentro de la tabla y ya sabrás qué información de entrada pues, puedes imaginar. Por ejemplo, en el caso de esta estudiante, Valeria, ella identificó primero la letra A y ella dice, ah no, es arquitectura, entonces ya sabía qué información iba a entregar. Luego identificó una segunda letra. Hay veces que en los proyectos encuentras una segunda letra porque quieren ser mucho más organizados con la información. No siempre tiene que ser información en general. Ellos parten de lo general, pero hay firmas que hacen una segunda letra para poder clasificarlas dentro de la información que ellos siempre suelen manejar. O sea, la primera letra siempre es básica, entonces no importa en qué orden está, pero cuando identifique la primera letra es una información de entrada para saber qué tipo de información vas a manejar. La segunda letra puede indicar eh, un subgrupo de la información general. Veamos si lo tengo aquí. No, aquí no está. Creo que lo agregué, creo que es después. No, aquí no lo agregué. No, no lo agregué, pero hay una segunda letra que puedes identificar. A ver, yo lo tengo aquí en naming. Parece que lo tenía acá. Lo tengo. Este es Adobe. Ah, creo que lo tengo aquí en el Dropbox. No, parece que no. Creía que lo tenía. En fin, esto se le llama un naming convention. SA. Es un stand, es para poder identificar los grupos y subgrupos
dentro del pliego de planos. Por ejemplo, aquí encontramos disciplinas, por ejemplo, información general, General Information, información contractual o información de recursos. En el caso de arquitectura hay varios. Por ejemplo, la D significa demolition. Aquí solamente se muestran planos de demoliciones. La E son de elementos que solo es en realidad es el plano arquitectónico simplemente. No tienes que mostrar más nada. El plano primera planta de distribución que muestra los muros, las puertas, ventanas, columnas, estructura y todo eso. Eh, mm, en mi caso, yo nunca suelo llamar ceilings con la letra C, porque se puede confundir con otra especificación. En el caso de arquitectura, solamente usamos la letra A, no, digamos, no diferenciamos cielos rasos de plantas, nada de eso, ellos van en un solo grupo, así que no hacemos la diferencia, pero sí hacemos la diferencia en demoliciones y acabados. Ahí sí podemos hacer diferencia porque, eh, digamos, es parte de arquitectura poder planear las demoliciones o definir los materiales. Eso sí hace parte de la arquitectura, pero es un grupo muy específico. Nosotros como arquitectura es definir el edificio, los espacios, las alturas, las distribuciones, los accesos, las salidas. Entonces siempre lo identificamos con la letra A, sin tener que diferenciar dentro del mismo grupo, diferenciar los elementos que la componen. Pero en el caso de acabados y en el caso de demoliciones, eh, lo podemos hacer, pero casi siempre lo diferenciamos porque de alguna manera esa tarea se puede encargar otra persona. Hay otra persona que se puede encargar. Por ejemplo, en el caso de acabados, lo puede hacer un arquitecto, pero lo puede hacer un especialista en diseño de interiores, ¿ya? Que define los materiales, los diseños de los interiores, de las paredes, de los espacios, de los muebles, todo eso. Eso se puede encargar un arquitecto, pero que está especializado en diseño interior. Entonces, aquí hacemos la diferencia, ya que puede que esa segunda persona esté participando en el proyecto y entonces tengamos que diferenciarla. Igual, si no está participando y nosotros las hacemos, también la diferenciamos porque es una información que no es, digamos, no es directa de la obra, sino que es complementaria, es algo que viene después de la obra, ¿ya? Entonces hacemos esa diferencia. En el caso de la demolición también pasa lo mismo, solo que en demoliciones es algo de la obra, pero que pasa antes de empezar a construir el proyecto. Entonces es una, digamos, coincidencia de que, por ejemplo, arquitectura, elementos y cielos rasos no se diferencien porque hace parte de la obra. Durante la obra se hacen los cielos rasos, sí o sí, se instalan los cielos rasos y también los elementos arquitectónicos se hacen durante la obra, pero lo que son demoliciones y acabados se hacen en unas etapas por fuera de la obra. Entonces se hace esa diferencia para poder decir que no es relevante la información de esas dos categorías, no es relevante directamente en la obra. O sea, no sí afectan en la obra, pero que no tienen que ser obligatorias, son complementarias la información, más que todo. ¿Ya? Es para poder saber, para poder informar. Entonces, esas dos, yo sí te diría que las diferencias, pero lo que es arquitectura y cielo raso no es necesario. No es necesario, puedes identificarla simplemente con la primera letra. Bien, en el caso de Valeria, pues identificó que era arquitectura y luego identificó la segunda letra, que era la letra F, y ella automáticamente supo qué información estaba aportando el plano. Era un plano de acabados. Luego, en los números identificó el primer número, que era el grupo del plano, en este caso era planta, y la secuencia número uno, que podría ser el primer nivel o el nivel
en nivel cero o un nivel sótano. Pero como estándares, como te decía, hay arquitectos que moldean un poquito el estándar a su conveniencia. En este caso, mi conveniencia es que los números de secuencia coincidan con los números de los pisos. Si es el primer piso, pues el número uno. Entonces ella identificó el nombre del plano. Yo aquí lo que hacía es que tapaba aquí, a ver si puedo taparlo. Que con esto. Ahora, vamos a comentar. Aquí lo que hacía era lo siguiente. Lo que hacía era aquí el nombre lo dejaba en blanco. Lo dejaba en blanco y solamente le dejaba el número. Una vez que le daba el número, yo les pedía que me redactaran o me crearan el nombre de cada plano. En el caso de Valeria, ella me pudo identificar el nombre de este plano. Architectural Ground Finish, porque así se le llama el primer nivel, Ground Finish Plan. Entonces es el plano de acabados de arquitectura del primer nivel. En el caso de este, me identificó que era arquitectura porque simplemente tiene la letra A. Luego tiene el grupo. Luego tiene el grupo que es el número 6. En este caso sería eh, aquí. Grupo 6 son cuadros y diagramas. Y la secuencia es 1. Pues nivel 1. En el caso de nivel 1 de detalles. Cuadros y diagramas del nivel 1. Puede ser, puede tomarse así. Suele que no, porque recuerda que es una secuencia. Pero en el caso de los planos, yo hago que coincida el número de la secuencia con el número de los pisos. En el resto en el resto de los planos, no es necesario que coincida con el número de los pisos. No, porque va a haber tipos de planos que no están relacionados con el nivel. Por ejemplo, en el caso de los cuadros, que es simplemente información sistematizada de elementos como puertas y ventanas, no necesita estar relacionada con el nivel, porque las puertas y ventanas están por todo el proyecto, incluyendo los niveles tanto de arriba como de abajo. Entonces, no hay razón de nombrarlo con el nivel porque no hay una relación, ¿ya? Igual pasa con los detalles. Los detalles son genéricos, no importa en qué nivel están en el primer piso, segundo piso, no importa. Lo que importa es la secuencia, ¿ya? Entonces, organízalo por secuencia para que se te pueda hacer más fácil. Entonces, estos son unos ejercicios. Entonces, te puedo dar para la semana siguiente, te puedo dar una tabla en el cual tú identifiques qué tipo de información es según el código, según el número del plano. Entonces te puedo dar una tabla y lo que tú puedes hacer es llenar esa tabla con respecto al código, descifras el código y lo que haces es escribir textualmente el nombre del plano, ¿vale? Ok. Ok. Entonces, de eso se trata el número del plano, es saber eso. Bien, en los formatos de hojas, ¿en qué se basan los formatos? Pues hay estándares de de todos los tamaños de papel para presentar un proyecto, pero hay dos series que siempre usamos para poder trabajar los proyectos. Uno es la internacional ISO, tiene un código de papeles que se usa para presentar proyectos, y está los tamaños ANSI, que son de América del Norte, o sea, son de tipo americano. Entonces, las que son de América son las siguientes. Están las de tipo arquitectura, que va desde la A hasta la E1. La A es la de 9 por 12. Es como por decirlo, es casi el papel carta, el papel letter, pero es un poquito más grande. Es para temas más de presentación. Está el tipo B, que son es como la especie de tabloide. El tabloide es 11 por 17. Este tipo B
es 1 pulgada más grande en cada lado, pero el tabloide también es para presentaciones. ¿Ok? Pero puedes usar el tabloide para hacer presentaciones, igual también el tipo B. El tipo C es un poquito más grande, que son para planos como para fabricación, planos de fabricación de equipos o planos de fabricación de estructuras muy pequeñas. No son estructuras complejas, sino estructuras muy básicas, muy simples de hacer. Y partiendo del D en adelante, esos son los planos que se usan más para el tema de proyectos, para hacer planos de construcción, planos de diseño, planos de master plan, planos de urbanismo. Entonces, el D es el que más se usa para planos residenciales, para hacer proyectos residenciales, el tipo D, ya que en este formato puede caber una casa, ponle tú casi unos 1000 square feet de pies cuadrados, puede caber, o unos eh, casi 300 o 400 metros cuadrados puede caber en ese tipo de plano. El tipo E es un poquito más grande, pues ya son para proyectos más grandes, como por ejemplo puede ser para edificios de oficina, centros comerciales, pero centros comerciales a pequeña y mediana escala. Eh, Puede también entrar galerías, también puede entrar negocios varios, comercio, edificios institucionales también. Si no son muy grandes, eh, pueden ocupar en esta parte. Y está el E1. El E1. Ah, bueno. Lo que te decía era para el E1. Que ahí caben ese tipo de proyectos. Pero está el E. El E es más grande. Es el más grande de todos. Y aquí puede caber aeropuertos, por decirlo así. Aeropuertos, puede caber también templos, edificios religiosos, gobernaciones, instituciones, militares, puertos. O sea, los megaproyectos de la sociedad. Yo usaría este tipo de formato porque son muy complejos, son muy grandes, que en un formato D no te cabrían. Entonces usaría el formato E para hacer ese tipo de proyectos. Y el formato E1 es el más chico, es el chico del E, es por decirlo, es como un, como un hermano de él, como el semejante, el similar a él. Y este sí se puede usar en los que te mencioné, que son los edificios de comercio, de negocios, galerías, pero galerías ahí pueden incluir galerías no solo de pequeña y mediana escala, sino también de gran escala, también puedes incluirlo. Hospitales que no son de alta complejidad, son de media, de baja complejidad, pueden entrar. Aunque he visto que sí entran los de alta complejidad, pero todo depende de cómo organices la información, ¿no? Entonces, esos son los formatos norteamericanos más usados en la práctica. Estos son los que te decía, los que son para documentación, que son el tamaño carta, el tamaño legal, el tabloide y el más grande, el tabloide más grande. O sea, es el mismo tabloide, pero que es en otra dirección. Este es este es vertical, pero este es el horizontal. Este es la ANSI, el de la ANSI son ANSI A, que eso es el mismo, creo que son los mismos estos, pero que aquí se identifica con la norma ANSI. Este sería el carta, este sería tabloide, este sería un tabloide más largo. 22 por 34 lo he visto, creo que son también para proyectos, se pueden usar proyectos. Y este también, el E, que es como el 36 por 48 o pero un poquito más pequeño. Y aquí encontramos los que son en milímetros. Los que son acá, los que son norteamericanos y la ANSI, siempre son en pulgadas. Aquí te hacen la conversión en milímetros, pero ellos se identifican más por el tamaño en pulgadas. Si te dicen tabloide, ya saben que uno es el 11 por 17, no es el 279 por 432, porque si le dice eso a alguien, él trata de asimilarlo, pero él cree que es de la ISO, cree que es de la ISO y no es así, sino que es de la ANSI. Si cuando le vayas a hablar a alguien que estés trabajando en equipo, le dice, bueno, imprímelo en tabloide, entonces
Si te pregunta cuál es el tamaño del tabloide, porque hay veces que no se sabe, tú le dices, no, es el que es de 11 por 17. Y él automáticamente identifica eso en en el tamaño del formato, pulgadas. El que es de la ANSI es el que trabaja en milímetros. Por ejemplo, acá en Colombia se trabaja es con la ANSI y se trabajan todos estos. Esto es más que todo para el tema de cartillas como tal. Los más pequeños no son usados en arquitectura, pero los que son usados son desde la A0 hasta la A4. El A4 es el similar al carta, al tamaño carta. ¿Ok? El que usamos siempre eh, para arquitectura o es el A1 o el A0. El A0 es un pliego, por decirlo así, un pliego completo, y el A1 es como medio pliego del completo. Hay hay otra serie que también que se usa más la serie B que la serie A. A ver, déjame lo encuentro aquí. ISO serie B paper size. Aquí está. Hay dos series en la ISO, que es la tipo A, pero también está la tipo B. Y en la tipo B encontramos lo que usamos aquí en Colombia, es el pliego y el medio pliego, que es el ISO B1, que es el pliego entero porque mide 1 metro por 70. Y el otro es el ISO B2, que es medio pliego del completo, que es 50 por 70. ¿Ya? Es como si cogiera la mitad de 100, lo divido por la mitad y ya tengo dos medio pliego. ¿Ok? Entonces, acá en Colombia se usa siempre B1 y B2 para presentar proyectos. El mínimo que puedes usar para presentar proyectos a partir de los proyectos residenciales en adelante son de ISO B2. Porque en un ISO B2 puede caber un proyecto de residencia. Cuando son proyectos más grandes como centros comerciales o también, por ejemplo, estaciones de servicios o edificios gubernamentales, pues a veces tienden a usar el pliego entero para poder mostrar mejor la información. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Son los más utilizados en Colombia. Bien, pasamos aquí al tema de las escalas. Vamos por la mitad de la explicación. En el tema de las escalas es importante saber cómo se trabajan las escalas porque en el tema de Revit, no es necesario manejarlas, o sea, no es necesario convertir las escalas porque él automáticamente lo hace. Por ejemplo, si aquí tengo un cuarto y quiero ponerlo a una escala real, él automáticamente me acomoda los elementos a la escala original. Ellos todos están en la escala original, solamente que si yo cambio de escala, él automáticamente cambia también la escala. ¿Ok? La escala del dibujo más no de la letra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si nos vamos a una hoja, que voy a crear una hoja nueva, una hoja X, voy a cargarla. Esta, por ejemplo. Y aquí voy a traer mi plano. Este lo voy a traer acá. Entonces, date cuenta que el tamaño de la letra se mantiene. El tamaño de la letra, por ejemplo, de la cota, son de... Aquí dice... A ver, la altura es de 332. 332 avos de pulgada. Entonces, si te das cuenta, con esta letra, que está... Esta hoja aquí es en escala real, o sea, es la escala real de la hoja. Esta letra vendría siendo como de 332, casi parecida o un poquito más grande. Entonces, o puede ser esta es, creo que esta sí es de 332, entonces sí va un poquito más con esta. Entonces, si yo cambio de escala aquí,
la vista, lo que hace es agrandarme el dibujo, pero el texto, si te lo coloco aquí al lado, si te das cuenta, el texto sigue manteniendo el mismo tamaño. Lo que cambia es el dibujo, ¿ya? Entonces acá en la vista, yo pensaba, inicialmente cuando empezaba a utilizar el programa, yo pensaba que él automáticamente cambiaba el tamaño de la letra, pero no es así. O sea, acá eso es un efecto visual. Acá lo que hace es cambiar el tamaño del dibujo. La letra sigue manteniendo su altura. Aquí, como se puede ver en escala real con la hoja, si yo cambio la escala, y si nos vamos y acercamos, mira que sigue manteniendo la altura del texto. La altura del texto es la misma, lo que cambia es el dibujo. Eso para tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces acá en el tema de las escalas, puede que te vaya a pasar y es que te entregan información en CAD y está a una escala que quizás tú necesitas reconocerla para poder trabajar en Revit. Entonces en este caso, para simplificar y hacerlo más claro, los usuarios de CAD dibujaban los edificios a gran escala. Por ejemplo, dibujaban a escala real. Cuando tú modelas aquí, tú lo haces a escala real, no a escala de la vista. La escala de la vista es diferente. Pero aquí tú modelas a escala real. Aquí tú mides, si tú mides aquí la puerta, debe medir en escala real unos 3 pies. En este caso mide 2 pies con 10 pulgadas. ¿Ya? Entonces no te hace la conversión en dibujo. Acá en el dibujo, lo agregamos, vamos a verlo. Aquí vamos a cambiar la escala. Cuarto. Aquí en escala de dibujo mide diferente. Si aquí hago una línea que haga simular la distancia, mira que mide menos de una pulgada. Mide menos de una pulgada, pero en escala real mide 2 pies 10 pulgadas. ¿Ok? Entonces, el modelo siempre está en escala real. Lo que no está en escala real son las anotaciones. ¿Ya? Porque ellas trabajan con escalas de dibujo. Escala de dibujo que es esto en realidad no mide 332, sino, sino que está midiendo el equivalente del 332 en la escala de un cuarto. Por ejemplo, aquí tiene que medir, si es escala un cuarto, tiene que medir 4 pulgadas y media. Ahí está, 4 pulgadas y media. Es el equivalente de 332 en escala de un cuarto. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, para hacer el cálculo, aquí, bueno, siguiendo con la lectura, por ejemplo, al dibujar una puerta en CAD, la puerta tendría 3 pies de ancho y 7 de alto. Sin embargo, dado que estos dibujos se colocan en hojas de papel, son mucho más pequeños. O sea, como ahí te dice la demostración, en realidad el modelo está en escala real, pero en escala de dibujo tiene otro valor. Se ven mucho más pequeños. Ahí hicimos el ejercicio y se nota que, por ejemplo, en esa puerta que era de 2 pies, 10 pulgadas, medía casi que menos de una pulgada. Casi menos. ¿Ok? Entonces, es algo a tener en cuenta que cuando vayas a tomar un plano, no vayas a medirlo directamente porque no te va a dar la medida en escala de dibujo. Siempre es bueno tener en cuenta la escala, en qué escala se trabaja el plano y ahí uno hace las conversiones de las dimensiones. Aquí mide 2 pulgadas, entonces conviértelo a escala un cuarto, serían 96 pulgadas, 96, 9 pies, 6, 96 sería 8 pies. ¿Ya? Esas son las conversiones que uno tiene que manejar. Entonces, ¿cómo se hace esa conversión? Y hay una fórmula para hacerlo.
Por ejemplo, para convertir una escala de dibujo arquitectónico a un factor de escala, hay que convertir siempre los números fraccionarios en números decimales para poder sacar la conversión. ¿Por qué? Porque con estos números es muy difícil calcular cuánto tienes que sacar para poder saber la medida real en la escala que trabajas. Entonces, no sé si me explico muy bien, pero lo que hacemos es convertir todos estos números a un factor, un valor de factor, y con ese factor se multiplican las dimensiones que encontramos en el plano. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Primero, lo que hacemos es seleccionar la escala. En este caso, a manera de ejemplo, escogen la escala 1/8 a 1 pulgada. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada octavo de pulgada del papel, mide en la vida real, mide 12 pulgadas o un pie en la vida real. Entonces, es como por decir, pongamos esto a 1/8. Aquí 1/8. Y mira lo que voy a hacer. Voy a hacer aquí, por ejemplo, una línea de un pie. Esta línea tiene un pie. Le pongo y la arrastro. Tiene un pie esa línea. Pero esa línea está dibujada en el modelo. Ahora, en el plano, yo dibujo 1/8, partiendo de aquí, 1/8. Mira que tiene la misma proporción. En este caso las escalas son proporcionales. Entonces, lo que es en la vida real es un pie, en el dibujo es 1/8. Y si hago 1/4, sería el doble. Acá sería 2 pies. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, pues ya sabrás que cuando tomes un plano y encuentres la escala, mires la escala, primero tengo que convertir la escala del plano en un factor para poder multiplicarlo. Porque si yo multiplico 1/4 por 96 veces, que es aquí como dice en el ejemplo, el factor de escala es 96, hacemos la conversión. Aquí medimos 1/4 por 96, serían 24 pulgadas, que vendría siendo en pies, serían 2 pies. ¿Ok? ¿Hasta ahí quedó claro, Carlos? Sí, Sí. Ok, si tienes una pregunta me dices. Bien, entonces ese es el primer paso. Al seleccionar la escala, vamos a invertir los valores y vamos a multiplicarlo por un valor fijo. Entonces, aquí lo que hacemos es invertir la fracción y multiplicarla por 12. Es coger este número, lo que hacemos es poner el número 8 por abajo, pues perdón, por arriba, y el número 1 abajo. Entonces no sería 1/8, sino 8/1. Luego lo que hacemos es multiplicar ese 8/1 por 12. Entonces si hacemos el ejercicio, entonces 8/1, 8 por 12, 96. Si lo hacemos con 1/4, 4/1 por 12 da 48. Entonces a veces hago de esta forma: punto 25 por 12, perdón, punto 25 entre 12, creo que era así, o 12 entre punto 25, así. O lo que hago, o multiplico el 8 por el 12, o si quiero, divido el 12 entre el resultante de la fracción, o sea, el equivalente en decimal. Es 12 entre punto 25, sería 48. 48 sería el factor de escala. O en el caso de el 1/8, sería 10. 1/8 es punto 1225, entonces sería 12 entre punto 1225, me da 96. Entonces puedes hacerlo de las dos formas: o dividir
o multiplicar. Es más fácil multiplicar. ¿Por qué? Porque aquí el 1 yo lo puedo tachar. Yo le puedo decir, aquí comentar, este valor yo lo puedo omitir. No es necesario dividir, sino que directamente puedo multiplicar el 8 por el 12. En este caso, si lo hago así, de esta manera, entonces solamente tengo que hacer multiplicar. Entonces sería 8 por 12, 96. O si es 64 por 12, 768. Porque hay pulgadas que, por ejemplo, son 1 entre 64. O hay veces que son 332 por 1. Por ejemplo, el 316. Aquí no aquí tengo que dividir sí. Cuando son con números con el 1, un octavo, un cuarto, un medio, un 16, pues no necesariamente tengo que dividir el 1, porque sabemos que por ende es el mismo valor, 16. Si es por ejemplo un 16, 16 por 12, entonces da 192. Pero cuando ya son otras fracciones, como por ejemplo que son 3 pulgadas, pero no hay cómo dividirlo, no puedo multiplicar 3 por 12, 36, no, tendría que dividirlo 3 entre 12 entre 3 y da 4. Estas escalas que son de un solo dígito, que son un número entero, entonces mejor es que las divida, porque esa es la ventaja de la división. Si lo haces por multiplicar, está bien, pero va a haber digamos una desventaja que como haces con los números o con las escalas que son de un dígito, que no son fraccionarios. Pues aquí sí te toca dividir para que puedas sacar el valor de escala. Por ejemplo, en el caso del 3 es 4, entonces es 3 en 3 pulgadas mide un pie, entonces es división. 3, 12 dividido entre 3 da 4, porque un pie equivale a 12 pulgadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el tercio de un pie. ¿Okay? Lo mismo con el 6, aquí da 2, porque aquí, entonces sería la mitad del pie, y aquí es el 1, es la escala real. ¿Okay? Es un poquito complicado, la cuestión es practicar. También te puedo dejar como ejercicio eh, sacarlo por multiplicación y por división, y ahí hacemos comparaciones. Bien, entonces sigamos aquí. Entonces acá, pues aquí te puedo dejar esta tabla, pero la idea es que practiques. La idea es que practiques la fórmula para que lo puedas hacer mecánicamente, y con la tabla corrobores de dónde sale el factor, de dónde sale este valor de aquí, cómo lo saco. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, con respecto a las escalas, pues las escalas también tienen una función, y es definir el tipo de plano. Por ejemplo, aquí podemos ver claramente que, por ejemplo, los planos que son entre 1.16 y 3.32 son planos de mayor escala, son planos generales, no son de mucha información, son información muy básica, son de poca información, tiene esa cantidad de información como otros planos, pero son para planos de referencia, son planos que usamos para referirnos al proyecto, porque dado que el proyecto es muy grande, no podemos abarcar todo. Entonces, en un plano general puedo dividir áreas del proyecto, y esas áreas van dirigidas en otros planos que podamos identificar. Entonces, en el plano general podemos identificar esas áreas, y esas áreas dentro de ese plano están eh, debidamente nombradas. Entonces, a eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de un octavo hasta un cuarto, digamos hasta un cuarto, se trabajan los planos de arquitectura, como plantas, cielos rasos, acabados, planos estructurales, planos de instalaciones, elevaciones. Hay una regla también en cuanto a las escalas, y es que si en la planta tú colocas un cuarto,
las elevaciones y las secciones deben seguir la misma escala de la planta. Es un tema de proporción, es una cuestión de proporción. No puedes hacer, por ejemplo, que si tú tienes una planta y la tienes en un cuarto, aquí la tienes en un cuarto, voy a borrar esto. Voy a borrar acá atrás. Ok, y aquí tengo una elevación. Ve la elevación. Entonces acá si lo agrego a la hoja, a la misma hoja, y esta planta, si te das cuenta, aquí los ejes no coinciden. Esto. ¿Ya? Aquí los ejes no coinciden. Si no son de la misma escala, los ejes no coinciden. Este tamaño de aquí es diferente a este. Este es la mitad de este tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Que provoca una seria confusión en cuanto a al tamaño y proporción de la información. Eso hay que tenerlo siempre en la mente, de que cuando hagamos planos hay que tener el principio de la proporción en cuenta en todos los planos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a haber este tipo de confusiones de que ¿por qué se ve más pequeño que en la planta si en la planta se ve más grande? Entonces es un tema de proporción. Si yo lo coloco a la misma escala, entonces ahí ya me está prevaleciendo. Aquí ya está prevaleciendo el principio de la proporción. Entonces se ve del tamaño igual. ¿Por qué? Es que no puedes, por ejemplo, tú no puedes ver un, una mesa. Si tú la ves desde la parte de arriba, tú la ves desde este tamaño, desde la parte frontal o lateral, tú no la puedes ver diferente. Esta dimensión. Esta dimensión tú no la puedes ver diferente en el alzado, porque crea una confusión, crea una desinformación, ¿ya? O crea información falsa. Lo que hace es provocar ese tipo de confusiones, la escala. Entonces, como principio en arquitectura, es que todas las plantas, si van a una escala, las elevaciones y las secciones van en la misma escala para poder prevalecer el principio de la proporción. ¿Bien? Entonces, eso. Del 1 octavo hasta el 1 cuarto son planos de arquitectura. Planos, planos generales, pero no del proyecto en totalidad, sino planos generales del edificio. Luego viene, a partir del 3 octavos en adelante, vienen planos un poco más grandes, como por ejemplo los cortes de fachadas o planos a detalle. Esos planos a detalle son un poquito más grandes porque puedo ingresarle más información que es más específica para explicar la construcción del mismo. Entonces, del 3 octavos en adelante puede haber planos alargados o planos a escala. Y a partir del 3 cuartos, la escala 3 cuartos en adelante, son planos de detalles simplemente. Detalles. Los detalles son mucho más grandes que el resto de los planos porque ahí en los detalles se explica el proceso constructivo de los elementos que componen el proyecto. Como por ejemplo, vamos a ver si tenemos un ejemplo. Aquí, un ejemplo que te lo puedo mostrar. Aquí en imágenes. Veamos, veamos, veamos. Por ejemplo, este.
Este, por ejemplo, es un plano de detalles. ¿Por qué? Porque aquí me está mostrando de manera muy gráfica exactamente cómo es el elemento. Aquí tengo un libro. Si lo tengo... Si lo tengo. Está. No está aquí, pero creo que sí está en el otro. Aquí Archive. Aquí está. Manual de dibujo de Frank Chin. Aquí ya te muestro. Esperemos que descargue. Bien. En el caso de Frank Chin, él te explica cómo manejar la escala. Por ejemplo, a escalas pequeñas se refiere al nombre. Escalas pequeñas son como estas. Se muestran a detalle los elementos constructivos. A escala intermedia, por decirlo así, estas de aquí, que son las wall sections y las plantas, plantas, cortes y fachadas, se muestran una escala intermedia, escala media, en el que no es necesario detallar tanto, solamente son la geometría. Y las escalas muy grandes no es necesario plasmar tanto detalle, simplemente son las siluetas. Descargue un momentico, ahí te muestro una página que lo explica mejor. Gloria. Este libro es muy intuitivo porque yo lo usé en mis días de universidad. Estaba en la universidad, usaba mucho el libro para el tema de dibujo. Aquí parece que está la escala. No, aquí no está, aquí está. Está más atrás. Ahí. Delineados, texturas. Estas son las herramientas que usa para dibujar. No encuentro la escala. Aquí está. Por ejemplo, aquí está el tema de la escala. Dice, conforme a la escala de dibujo, otro tanto con el nivel de detalles, es indispensable para garantizar la credibilidad de la representación gráfica. ¿A qué se refiere con la credibilidad? Es que cuando yo dibuje, por ejemplo, a una escala muy grande, pues estas dos líneas identifiquen que es un muro, que digan o que expresen que es un muro. Y los muros en escalas muy grandes, en cualquier escala se muestran son dos líneas gruesas y en el interior va rellenado con algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a diferencia de esta que es mucho más pequeña en el número, pero es más grande en el dibujo, o vamos a definirlas como por ejemplo escalas más grandes, escalas más pequeñas, en cuanto a valores, no en cuanto al dibujo. Aquí en escala más pequeña se aprecia más el, el sistema constructivo del elemento. En escala más grande solamente se aprecia la, la representación. Entonces, si te das cuenta, a medida que va aumentando la escala, le va agregando detalles. Por ejemplo, aquí no tiene dos líneas de acabado, pero aquí sí, aquí le agregó dos líneas. Aquí la ventana es muy simple, aquí solamente se ve el marco de la mitad, no se ve si marco de los extremos, no se ve ni siquiera el vidrio, pero se identifica que es una ventana. En la siguiente escala, ahí podemos identificar la estructura del muro y podemos identificar la estructura del marco de la ventana y el vidrio de la ventana. Más adelante se ve un poquito más a detalle unas líneas más que se agregaron en los acabados y se agrega la estructura de manera muy simple, se agrega la estructura del muro. Siguiendo,
se ve mucho más a detalle, mucho más claro el marco de la ventana, cómo es hecho, cómo es el perfil del marco. Y también se ve un poquito más claro lo que son la estructura del muro. Siguiendo con el ejemplo, escala un poquito más grande. Si te das cuenta, las escalas son proporcionales. Esta es la escala 96, esta es 48, la mitad de 96 es 48. Entonces va aumentando con por decirlo así, con las escalas primas, las que son equivalentes a la siguiente escala, al doble. Entonces esta es un cuarto, es un medio, tres cuartos y pasa tres cuartos a uno y medio. Y aquí se ve más claro todavía a detalle el vidrio, se ve más a detalle el vidrio, el pequeño marco del vidrio, el marco en general de la ventana y más a detalle se ve la estructura. Y acá un poquito más ya completo, se ve más detalle lo que son los elementos de esto. Mira cómo va la transición del dibujo. Entonces esta regla siempre ha estado en arquitectura. Cuando haces planos generales no necesitas detallar todo porque esa información detallada no la vas a lograr ver en esa escala. Solamente vas a lograr es que se empañe el dibujo y pueda y la credibilidad de ese dibujo se pierda. Entonces, entre menos, mejor. ¿Ya? De eso se trata aquí la escala. Dice, especial cuidado, aquí lo resalta el autor, especial cuidado deberá tenerse con los gruesos de las paredes, puertas, acabados de paredes, características de los encuentros y detalles de escaleras. Para realizar dibujos en planta a escala grande es necesario por consiguiente tener conocimientos generales de la construcción. O sea, aquí solamente digo que es un muro. No estoy diciendo que es un muro de bloque, que es un muro de metal stud, que es un muro de madera. Solamente estoy diciendo que es un muro, es un conocimiento general. ¿Ok? Bien, siguiendo aquí, hay otras escalas que también se manejan, que son las de los ingenieros, pero estas se usan más que todo para el tema de los sitios. El detallado del sitio, como landscaping, detalles de trabajos civiles, detalles de obra, creo que también. eh, Detalles de servicios urbanos como el alcantarillado, la red eléctrica, el sistema de riego, todo ese tipo de ingeniería se hace en este tipo de escala. Claro que también usan escalas más pequeñas solamente para mostrar detalles, pero nunca hacen eh, eh, de- es- a detalle con estas escalas. Estas son para temas generales. Y bien, el QAQC, bueno, esos son unos conceptos de control de calidad y control de aseguramiento, en el que control de calidad es verificar que todos los componentes o todas las características del trabajo estén plasmadas en el producto. ¿A qué me refiero? Como a lo que hemos visto ahora, que son la escala, el tamaño de las hojas, eh, el grosor, los diferentes niveles de detalle. Todo ese tipo de cosas son para poder verificar en el quality control, verificar que estén correctamente plasmados en el producto. Y en la calidad de aseguramiento es, digamos, normas de construcción aplicables, como por ejemplo, si está retirado a las 25 pies del frente, o sea, si cumple con los retiros, si cumple en el área estipulada en la normatividad, que los números de pisos sean los permitidos, que por ejemplo que la arquitectura o el diseño vaya con el contexto, o sea, cosas de ese tipo también se aseguran en el pliego para poder expedir la licencia. Es por eso que es control de aseguramiento, que cumpla con las normatividades y que también con los controles de calidad de la construcción. El quality control es más que todo para verificar que el producto tenga toda la información necesaria. Ay, perdón. Y el master format es
Más que todo es un documento en el cual se estableció cómo se deben de realizar las especificaciones de la construcción para que el contratista pueda, digamos, pueda gestionar toda esa información con la obra. Es decir, que por ejemplo un muro tiene una especificación muy definida y se hace a través de un documento que eh, lo que hace es describir el proceso constructivo. No es describir cómo es el muro, sino cómo se procede a instalar o a construir el muro. Vamos a poner aquí specification. Bueno, voy a buscarlo aquí en ARCAD. Es una página que tiene contenido para no solo para BIM, también para CAD y también cuestiones de especificaciones. Entonces, si aquí buscamos las especificaciones, aquí podemos seleccionar una, por ejemplo, el caso de compostería. Aquí encuentro un documento. Aquí lo puedo bajar, lo puedo ver. Mira cómo está organizado. Bueno, si quiere lo bajamos para que vean cómo se ve en documento. Aquí abriéndolo. Entonces mira cómo estructuran un documento de especificaciones. Hacen primero una sección, o sea, este proceso está dentro de una sección que está organizada en un master format y te especifican qué es lo que quieres hacer o cuáles son las características de esta sección. ¿Qué incluye? Pues incluye los materiales, incluye las especificaciones, incluye las recomendaciones, incluye también el proceso constructivo. Entonces, aquí te dice, en calidad de aseguramiento, dice que para poder instalarlo, tiene que tener mínimo 2 años de experiencia o similar a este tipo de trabajo. Quiere decir algún personal que esté calificado para hacer este tipo de trabajo, que debe tener esa característica. Que la entrega o el almacenamiento o el manejo, aquí también te dice cómo debe hacerlo. Los submira o las entregas que debes hacer con respecto a esta sección son información del producto, fabricante, datos del fabricante, planos, recomendaciones, todo lo demás. Aquí los materiales, qué materiales está compuesto, te dice incluso los tamaños que debe tener el material y cuáles recomienda. Entonces hay varios. Entonces mira cómo está estructurado. Y la tercera parte es la ejecución de esa actividad. Que primero que tienen que hacer es examinar, que no empiecen a instalar hasta tener los sustratos o las superficies para instalar preparadas. Entonces aquí te dice la instalación, cómo debes de hacerlo, y la protección, que es al final de la instalación, te dice qué debes de hacer para poder mantener el producto. Entonces, estas especificaciones en algún futuro te vas a topar con ellas y lo que a veces te piden es que tomes como referencia esas especificaciones y lo que harás es tomar esa información, recolectarla, resumirla y luego plasmarlas en el modelo. O también agregarlas en el modelo porque a veces es necesario insertar información que el modelo necesita tener. ¿Okay? Entonces esas son las master format. Y, y hay un estándar para poder organizar esas master formats que también manejan en la construcción para poder facilitar, igual que el número de planos, facilitar la organización de la información y poder buscarlo de manera mucho más eficiente. No tener que la información dispersa porque tardaría mucho tiempo en poder encontrarla. Entonces hay unas divisiones. Las que se usan generalmente en la construcción es la
de Facility Construction Subgroup. En esta encontramos lo que son las condiciones existentes, los materiales como concreto, mampostería y metales, madera, plástico y otros compuestos, aberturas como las puertas, los curtain walls y las ventanas, acabados, equipos, mobiliario, también equipos de transporte, como pueden ser los elevadores o los montacargas, construcciones especiales como las divisiones de los baños, particiones que tú ves que los inodoros están divididos por, ¿cómo se llama eso? Creo que son cubículos, por cubículos, y esos cubículos no están hechos ni con material de obra, sino que están hechos con divisiones de mobiliario. Entonces eso sería construcción especial, diría yo, o puede ser equipamiento. Creo que es más bien equipamiento porque hace parte del mobiliario. Construcción especial puede ser en una escultura o puede ser una torre de pararrayos, es una construcción especial. En fin, en este grupo se maneja mucho la construcción, entonces aquí tú puedes organizarlo. Hay otros grupos que también están utilizados, pero mayormente puedes utilizar este. Y ya eso vendrá siendo el tema de hoy de documentación. Eso es organizamos, cómo organizamos un proyecto. ¿Qué vamos a reconocer? Pues los procesos en cuales vamos a estar involucrados, organizarlos de cómo organizan, y todos usan siempre el mismo sistema, que es el sistema de numeración del número del plano, que son primero la disciplina, luego el grupo del plano y luego un secuenciador. En ese secuenciador pues identificamos en qué grupo pertenece, el número, el tipo del tipo de hoja, el grupo, qué tipo pertenece a cada información, y con eso agrupamos esa información para tener más organizada el pliego de planos. Los formatos que más se utilizan para el tema de los proyectos, no solamente para presentarlos en las entidades, sino que también para presentarlo al cliente, formatos que son de presentación, hay otros formatos que son técnicos. La gestión de las escalas, saber cómo convertir una escala para pues, calcular el factor de escala y poder usarlo en los dibujos. Así también podemos identificar en qué escala puede estar trabajando el plano, para poder trabajar de la mano con esa escala y no tener que reescalar o tener que redibujar otra vez. Entonces con el factor de escala es mucho más sencillo, ya que si encontramos documentos que están en escala, podemos usar esa misma escala para poder trabajar sin tener que hacer conversiones manualmente. Hay escalas de todo tipo y cada escala pertenece a un grupo de planos que se maneja habitualmente. El control de calidad y el control de aseguramiento es para saber que cumplen con normas y que el producto pueda tener la calidad deseada. Y el master forma es los documentos y las especificaciones de construcción. ¿Ya? Sería eso. Una pregunta, Carlos, ya para finalizar. Eh, No, por el momento no. O- Cualquier cosilla ahí le avisaría. ok, listo. Este documento te lo voy a compartir en el Drive. Aquí. Este y los siguientes. Entonces aquí, esta es la sección número 7. Documentación. Ahí en documentación te puedo dejar este de Frank Chin, que es muy bueno. Es un, es un libro muy bueno para poder saber las bases de dibujo, saber cómo dibujar, cómo plasmar todo ese conocimiento en modelo, porque en realidad el modelo es un dibujo solo que en tres dimensiones.
El libro está basado en las dos dimensiones, pero también en la cuestión de tres dimensiones usando métodos convencionales como el dibujo a lápiz y todo eso. Pero sabiendo los modelos, los conceptos convencionales, podemos transmitir o podemos trasladar todo ese conocimiento al 3D, ¿ya? O sea, combinándolo con la metodología BIM y con el desarrollo de la herramienta, pues el trabajo se va a hacer de mayor calidad. Y el de Franchin y el otro, Instruction Documents, también va. Bueno, eso sería todo por hoy, Carlos. Entonces, en la semana voy a ver si lo puedo hacer mañana, hacer los cuestionarios y te los paso por la semana para que lo vayas desarrollando, ¿vale? Ok, Bueno, muchísimas gracias, en serio. de nada, man. Hablamos, nos vemos el siguiente sábado. Chao, chao. Claro que sí, cuídese.